El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús salió de Samaria y se fue a Galilea. Jesús mismo había declarado que ningún profeta se le honra en su propia patria. Cuando llegó, los galileos lo recibieron bien, porque habían visto todo lo que él había hecho en Jerusalén durante la fiesta, pues también ellos habían estado allí. Volvió entonces a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Había allí un funcionario real que tenía un hijo enfermo en Cafarnaúm. Al oír que Jesús había venido de Judea a Galilea, fue a verlo y le rogó que fuera a curar a su hijo, que estaba muriendo. Jesús le dijo: si no ven ustedes señales y prodigios, no creen. Pero el funcionario del rey insistió: Señor, ven antes de que mi muchachito muera. Jesús le contestó: vete, tu hijo ya está sano. Aquel hombre creyó en la palabra de Jesús y se puso en camino. Cuando iba llegando, sus criados le salieron al encuentro para decirle que su hijo ya estaba sano. Él les preguntó a qué hora había empezado la mejoría. Le contestaron: ayer a la 1:00 p.m. se le quitó la fiebre. El padre reconoció que a esa misma hora Jesús le había dicho: tu hijo ya está sano, y creyó con todos los de su casa. Esta fue la segunda señal milagrosa que hizo Jesús al volver de Judea a Galilea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos sentamos un momento. Muchas veces nosotros queremos pruebas de todo lo que está pasando. Queremos estar seguros. Queremos tener todo dominado. Y en muchas ocasiones no puede ser así. En muchas situaciones no podemos controlar todo lo que pasa. Y cuando no controlamos, nos empezamos a sentir inseguros, nos empezamos a poner de malas, empezamos a perder la paciencia y muchas veces empezamos a perder hasta la fe. Cuando el Señor nos pide que aprendamos a dejar todo, cuando el Señor nos invita a seguirle, nos invita, podríamos decirlo, a la aventura. Nos invita a ir en un caminar donde va a haber sorpresas, donde no está nada escrito, sino todo lo vamos escribiendo. Por eso está esta cita del Evangelio, cuando van los discípulos de Juan y le preguntan a Jesús: Maestro, ¿dónde vives? Hay dos respuestas, de acuerdo a los evangelios, de Jesús hacia estos discípulos. Una es: vengan y lo verán. Y dice el evangelio: y ellos se fueron con él y estuvieron todo el día con él. La otra respuesta es de cuando dice Jesús: las aves del cielo tienen nidos y las zorras madrigueras, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Esto nos lleva entonces a que el caminar del Señor es un confiar totalmente en Dios. Por eso aquí este reclamo que hace Jesús: si no ven ustedes señales y prodigios, no creen. El creer en Dios, el tener esa fe, esa confianza en Dios, no nos tiene que llevar o no tiene que ser basada en un milagro. No tiene que ser basada en algo que nosotros vemos, oímos, tocamos, porque todo esto va más allá. Por eso es la respuesta increíble de este funcionario del rey. Si la respuesta de Jesús es importante, es interesante, la respuesta de este funcionario también. Le dice Jesús: vete, tu hijo ya está sano. A lo mejor podríamos nosotros pensar: es como me dio el avionazo, no me quería, me corrió, no le importo,
ya se le subió la fama, etc. Pero este hombre escucha la palabra de Jesús y se va con esa tranquilidad. A lo mejor humanamente todavía sigue esa duda, ¿verdad? Lo podemos ver cuando llega a su casa y ve a su hijo sano y le dicen, él pregunta, ¿cuándo empezó la mejoría? Y le dicen, ayer como a la 1 de la tarde, y él creyó, y toda la familia creyó, pero ya se puso en camino. Ayer decía yo en las misas que me tocó celebrar en la parroquia y en las capillas en donde estoy sirviendo, cómo nos va llevando el Señor en un recorrido, en un caminar cuaresmal. Si recordamos así rápidamente, empezamos este camino con el primer domingo de Cuaresma. ¿Y qué era lo que nos decía el Evangelio? Jesús fue tentado en el desierto. ¿Cuántas tentaciones tuvo Jesús? 3. Marcos, que es el Evangelio de este año, no nos dice cuántas. Nomás nos dice que fue tentado y superó las tentaciones. ¿Por qué Marcos no nos dice las tentaciones? Porque él tiene el enfoque un poquito más adelante, en Marcos 1:15. Y este enfoque es lo que va a predicar, lo que va a vivir, lo que va a realizar durante su vida pública. ¿Cuál es esta frase, este mensaje? El tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca, conviértanse y crean en el Evangelio. Todo lo que nos va a decir Jesús es esto. El tiempo de Dios ya está cumplido. Ha llegado la plenitud de los tiempos. Es el tiempo para que hoy tú recibas esta noticia del reino de Dios. Es el tiempo para que sepas que ese reino está disponible para ti, que tú puedes formar parte de este reino de Dios. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Conviértete. Es decir, endereza todo aquello que no está bien en tu vida y créele a Dios, cree en el Evangelio, crea la buena nueva. ¿Y cuál es la buena nueva? Que Dios te ama. Uno de los eslogan de Montemaría, Dios es amor y te ama. Bueno, pues es el amor de Dios que se ha manifestado. El segundo domingo tuvimos la transfiguración. Jesús que toma a 3 de sus apóstoles y sube con ellos al monte. ¿Qué apóstoles eran? Pedro, Santiago y Juan. Yo mencioné la transfiguración en 2 puntos esenciales o en 2 sentidos. El primero, Pedro, Santiago y Juan van a ser los que van a subir con él al monte en la transfiguración, pero también son los 3 que van a estar con él en el huerto de los olivos. En el monte de la transfiguración, ahí van a ver la divinización de Jesús, lo van a ver en su esplendor, en su divinidad, al lado de Moisés y de Elías. En el huerto de los olivos van a ver la parte más, ¿cómo decirlo? La parte más débil de la carne, por decirlo de alguna manera. El momento del sufrimiento, el momento de la tensión, el momento de la soledad. Y es Jesús que está pasando por todos estos embates. Lo podemos ver ahí en esa película de La Pasión de Cristo, producida por Mel Gibson, donde vemos cómo Jesús está sufriendo y todavía el demonio ahí está aumentando todo pues toda esa tensión, toda esa situación. Si estos 3 hombres hubieran visto a Jesús nada más en esta parte, no hubieran tenido
la suficiente confianza en Jesús, no hubieran podido tener la suficiente esperanza en Él para poder seguir adelante. Por eso primero Jesús les enseñó esta parte. También a cada uno de nosotros el Señor nos ayuda y nos da las herramientas para poder salir adelante en los momentos de dificultad, en los momentos de tentación, en los momentos difíciles de nuestra vida. Que a veces nosotros nos hagamos onzos un poquito, o no queramos ver las herramientas, o no queramos seguir el camino, es otra cosa. Pero Dios nos da los instrumentos para poder vencer la tentación. Que es difícil, sí. Que es complicado, sí. Pero ahí está. El otro aspecto de la transfiguración es esta aparición de Moisés y de Elías, que es la ley y los profetas. Cuando le preguntan a Jesús, Maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande que hay? Dice Jesús, el mandamiento más grande que hay es este: amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser, con toda tu vida. Es decir, amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. En esto está resumida toda la ley y los profetas. Jesús es la síntesis de la ley, de los profetas, es la nueva alianza. La alianza en el amor. El amor que Dios nos tiene al habernos entregado a su Hijo. El tercer domingo de Cuaresma, este año vimos cuando Jesús sube al templo y lo ve todo contaminado, lo ve todo transformado. Ya no es una casa de oración, sino es un mercado. Y así dice Jesús, ¿verdad? ¿Por qué han convertido la casa de mi Padre en un mercado? Es un lugar corrompido. Encontré la palabrita que estaba buscando. Es un lugar corrompido. ¿Por qué? Porque se ha dejado entrar al mundo a la casa de Dios. Hemos traído lo secular a lo puro, a lo espiritual. El templo es un lugar para mi relación con Dios, para vivir los sacramentos, para estar en oración. Es un lugar de encuentro con Dios. Pero ya no hay diferencia en el mercado, en el tianguis, en el sobre ruedas, en las tiendas, que en el templo. Lo mismo que se vende allá, se vende aquí. Lo mismo que se grita allá, se grita aquí. Por eso Jesús va a correr a todos esos vendedores. Ahora, veámoslo desde nuestra propia vida, como iglesia. También la iglesia se ha corrompido mucho, o nos hemos corrompido mucho, dice el otro, ¿verdad? No digo a lo mejor los que estamos viviendo la misa en este momento, pero de alguna manera somos la iglesia y estamos para bien o para mal juntos en todo. ¿Cuántas veces nos hemos dejado llevar por el pecado? ¿Cuántas veces hemos abierto las puertas a la corrupción del mundo? Desde las situaciones económicas, desde las situaciones en cuanto a los valores. Me tocó escuchar un sacerdote que dijo: nosotros encarguémonos de las oraciones, en lo moral no nos metamos. Ah, caray. ¿Cómo no nos vamos a meter en lo moral? Si lo moral es la vivencia de mi fe, es mi relación para con Dios y mi relación para con los hermanos. ¿Cómo puedo yo estar al margen de lo moral? Prácticamente lo que dijo es: tú cree en Dios y vive la vida como se te dé la gana, que al cabo de cuentas está Dios. Sí, pero no puede ser así. ¿Cómo estamos viviendo? Ahorita en Alemania, por ejemplo, ¿verdad? Salía una noticia ahí en la prensa que
es un tercio de la población católica, quiere dejar la iglesia porque no aceptaron sus peticiones, peticiones que van en contra de los mandamientos. Por ahí hay una ley que supuestamente quieren meter o que ya metieron, donde los ministros de culto no hablen nada en contra de las nuevas leyes, la homosexualidad, aborto, etcétera. ¿No podemos nosotros decir que está bien lo que el Evangelio dice que está mal? No podemos. No podemos aceptar, aunque todo mundo quiera que así sea, pero no es. Hoy el hombre se siente superior a Dios incluso, pero hemos visto cómo un virus ha podido con todo. Y nos tiene y nos encerró durante muchos meses en las casas. Y nos tiene, por ahí dicen, el bozal. Pues a lo mejor sí. Un virus microscópico. Y nos sentimos más que Dios y no podemos con esto. Nos hemos corrompido. Hoy se nos hace tan fácil el vivir en el pecado. Lo he dicho, y discúlpenme, muchos servidores de la iglesia, aquí bien santos y hay que cumplir los mandamientos y es que tienes que hacer las cosas bien y a veces hasta juzgamos porque no vienen bien vestida la gente, pero muchos de ellos allá afuera viven sin dar testimonio. Jóvenes que a veces aquí en la iglesia, y no tan jóvenes también, aquí en la iglesia están de que esto y lo otro y para acá, condenando vidas insolutas y afuera teniendo relaciones como si nada. Es que es lo moderno, es que de la iglesia para adentro soy bien católico, pero de la iglesia para acá soy un ciudadano más del mundo. Ese es un antitestimonio. Eso es una incoherencia. Creo en algo, pero vivo en todo lo demás. Hoy se vive mucho esta situación de la lujuria, pero también estamos viviendo en un tiempo de ira, en un tiempo de gula. Hay personas que no había visto y que de repente veo, pues parece que están al doble. Por ahí dice un chiste, ¿verdad? Oigan, con esta pandemia dijeron quédate en casa, no en la cocina. La envidia, la avaricia. Entonces, nos hemos dejado corromper. Pero dijo el Evangelio este domingo: tanto amó Dios al mundo que le envió a su Hijo único, no para condenar, sino para salvar. Los que crean en Jesús tendrán vida eterna, pero los que no crean están condenados por no creer. Y esta es la sentencia: porque habiendo venido la luz al mundo, prefirieron vivir en las tinieblas. Es un evangelio muy bonito, es un mensaje muy bonito. Nos hemos corrompido, pero tenemos la oportunidad de sanar. Tenemos la oportunidad de salvarnos. ¿Cómo empezaba el evangelio el día de ayer? Jesús le dijo a Nicodemo: así como fue elevada la serpiente en el desierto, así será levantado el Hijo del Hombre, para que todo aquel que lo vea tenga vida eterna. Vamos a hacer la analogía. La serpiente es un signo de Satanás, del demonio. En el desierto las serpientes estaban mordiendo a la gente y la gente moría. Reconocieron su pecado, murmuramos contra Dios. Van con Moisés, pide, intercede. Moisés intercede y le va a decir Dios: haz una serpiente y ponla en lo alto. Todo aquel que sea mordido por la serpiente y vea esta serpiente no morirá. Jesús
que es en todo igual a nosotros, menos en el pecado, se ha hecho pecado, ha absorbido el veneno de la serpiente, ha absorbido toda la culpa del pecado, para que muriendo en la cruz, muriera por ti, muriera por mí. Y al Él dar su vida, nosotros tuviéramos vida. Tenemos esa oportunidad. ¿Qué necesitamos hacer? Volvemos nuevamente a Marcos 1:15. El tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca. Conviértete y cree en el Evangelio. Eso es lo que tenemos que hacer. Irnos convirtiendo todos los días. Ay, Padre, pero es bien difícil. Nadie te dijo que fuera fácil. Ay, Padre, pero es que vuelvo a caer. Pues levántate. Vamos en ese camino. Ay, es que es muy difícil, es que duele. El camino de la resurrección es el de la crucifixión. Hay que morir para vivir. Así dice un cantito, ¿no? Pues eso es lo que tenemos que hacer vida. Hermanos, no son los signos, es el amor de Dios. Es la confianza que tú tengas en Dios. Y vas a ver cómo la voluntad de Dios realizada en tu vida te va a dar ese signo que tú buscabas. Haz lo que Dios te pide, por muy difícil que sea, y vas a tener alegría, gozo y paz. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.